¿Has oído hablar de un texto tan poderoso? ¿Qué se decía capaz de revelar el secreto de la inmortalidad, de la transmutación del alma y de la creación misma del universo? Un texto que, según la leyenda, fue grabado no en papiro, no en pergamino, sino en una tabla hecha de esmeralda pura, un texto que cruzó milenios en silencio, codificado, velado, protegido, llamado por muchos la piedra angular del ocultismo, conocido simplemente como las tablas de esmeralda. Este es el video de Infinitum el Mundo. Usted se sumergirá en un viaje por el tiempo y los velos de lo esotérico y de los límites de la comprensión humana. Imagina un templo escondido en las arenas eternas de Egipto. En su interior, sellado, desde hace siglos, se encuentra un altar, iluminado por una luz que no se dispone de una fuente. En ella, se encuentra una roca verde, transparente, brillante, con las inscripciones en una lengua ancestral de lo que parece a simple vista. Todavía está viva. Se dice que aquí se escribe la clave de los misterios de la vida, un código cósmico que une el cielo y la tierra, la palabra de los dioses, que se entrega a los hombres, la voz de Hermes Trismegisto o el 3 veces grande. Parte 1. El enigma de Hermes Trismegisto. ¿Quién fue este enigmático ser llamado Hermes Trismegisto? Para los griegos, era la fusión de dos dioses, Hermes, el mensajero del Olimpo, y Tot, el escriba divino de Egipto, guardián de la sabiduría, la magia y la contabilidad del tiempo. Pero algunos afirman que no era solo un hombre, ni solo un dios, era un iniciado, un maestro, tal vez, un ser de otro mundo. Los textos herméticos hablan de Hermes como aquel que conocía las leyes del universo, aquel que comprendía el movimiento de los astros y el alma del ser humano, aquel que podía transmutar el plomo en oro, el mortal en divino, la ignorancia en iluminación, y fue él quien habría dejado al mundo su mayor legado, las tablas de esmeralda. Parte 2. El origen misterioso de las tablas. Las historias sobre el origen de las tablas son tan diversas como las estrellas en el cielo. Algunos dicen que fueron encontrados en una tumba secreta debajo de la gran pirámide de Giza. Otros afirman que Alejandro Magno se habría encontrado con ellas durante su viaje por Egipto. Y también hay quienes juran que la tabla fue rescatada de las ruinas de la Atlántida antes de su hundimiento. Pero lo que todas las versiones tienen en común, no fueron escritas por manos humanas comunes, fueron grabadas en una sustancia indestructible, esmeralda pura, el símbolo de la inmortalidad, la sabiduría y el corazón abierto a la verdad. Parte 3. Así como está arriba, está abajo. Una de las frases más enigmáticas contenidas en las tablas es también la más repetida por los ocultistas a lo largo de los siglos. Así como está arriba, es abajo. Así como está adentro, es afuera. ¿Qué significa realmente esta frase? Para los alquimistas, representa la correspondencia entre el microcosmos y el macrocosmos. El ser humano y el universo se reflejan mutuamente. Lo que ocurre en las estrellas repercute en el alma, y lo que sucede dentro del corazón humano puede moldear la realidad exterior. Según el hermetismo, el universo es una danza de espejos. Todo está interconectado, todo vibra al unísono, y quien entiende esa conexión, despierta al verdadero poder de la creación. Parte 4. El lenguaje codificado del universo. Pero ¿por qué las tablas de esmeralda son tan misteriosas? ¿Por qué, durante siglos, hombres y mujeres han dedicado sus vidas a descifrarlas? La respuesta puede estar en la forma en que fueron escritas. El texto es corto, poco más de una página, pero está cargado de símbolos, metáforas y acertijos. No es un manual ordinario, es una clave oculta para un saber que no puede ser simplemente leído, necesita ser vivido, comprendido en niveles más profundos de la mente. Los alquimistas, por ejemplo, no vieron en la tabla solo instrucciones para transformar metales, sino para transformar el propio ser. La alquimia espiritual, según los hermetistas, es la verdadera misión, transmutar el plomo de la ignorancia no en el oro de la iluminación. Parte 5. El legado de los iniciados a lo largo de la historia. Nombres como Paracelso, Isaac, Eliphas Levi e incluso Carl Jung han estudiado detenidamente los escritos atribuidos a Hermes Trismegisto. Por ejemplo,
tradujo personalmente las tabletas Esmeralda del latín al inglés, no como científico, sino como alquimista. Él creía que en ellas estaba el secreto de la materia, del espíritu y del universo. Pero ¿por qué hombres tan influyentes, tan racionales, se encantaban por un texto tan esotérico? La respuesta quizás radica en el hecho de que las tablas hablan un lenguaje que resuena con algo, que duerme dentro de nosotros, un recuerdo antiguo, un susurro proveniente del tiempo de los dioses, un llamado al despertar. Pero después de todo, ¿son las tablas de Esmeralda una reliquia real o un mito cuidadosamente tejido a lo largo de los siglos? ¿Hermes Trismegisto realmente existió? ¿O sería solo un arquetipo, una representación simbólica de la sabiduría eterna? En la siguiente parte de este video del canal Infinitum Mundo, exploraremos el contenido completo de las tablas, descifraremos sus símbolos, analizaremos los principios herméticos, y profundizaremos en los relatos de aquellos que afirman haberlo entendido y hasta practicado sus enseñanzas. Prepárate, porque el viaje por el conocimiento secreto recién está comenzando. Parte 6. El texto de las tablas, las tabletas Esmeralda, en su versión latina más famosa, comienzan con una declaración poderosa: verdad, sin mentira, cierto y muy cierto, lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para realizar los milagros de una sola cosa. Esta frase, considerada el corazón del hermetismo, no es solo una metáfora, revela que existe una correspondencia entre todos los niveles de la realidad, de lo físico a lo espiritual, del átomo al cosmos, del ser al universo. Todo vibra en armonía, y quien comprende esa conexión puede moldear la realidad según su voluntad. El texto continúa: así como todas las cosas vienen del Uno, por mediación del Uno, así todas las cosas nacen de esa cosa única, por adaptación. Aquí Hermes habla de la unidad esencial de toda la creación. Todo surge de una fuente primordial, un principio divino, y regresa a él. Ese es el secreto de la alquimia, de la magia, de la propia conciencia. Parte 7. Los 7 principios herméticos. A lo largo de los siglos, los estudiosos del hermetismo han identificado 7 principios ocultos en las tablas, que serían las leyes fundamentales que rigen el universo. Exploremos cada uno de ellos. 1. El principio del mentalismo: el todo es mente, el universo es mental, todo lo que existe es una manifestación de la mente divina, la realidad externa no es más que una proyección de la conciencia. Por lo tanto, comprender el universo es entender comprenderte a ti mismo, y dominar los pensamientos es dominar la realidad. 2. El principio de correspondencia: así como está arriba, es abajo, así como está adentro, es afuera, todo está conectado. El macrocosmos y el microcosmos se reflejan mutuamente. Lo que sucede en el plano espiritual repercute en el plano físico y viceversa. 3. El principio de vibración: nada se detiene, todo se mueve, todo vibra, desde el átomo hasta las estrellas, todo está en constante movimiento. La materia, el pensamiento, las emociones, todo vibra en diferentes frecuencias, y quien aprende a alterar su vibración, puede transformarse a sí mismo y al mundo circundante. 4. El principio de polaridad: todo es doble, todo tiene polos, todo tiene su opuesto, la luz y la oscuridad, el calor y el frío, el amor y el odio, son solo extremos de lo mismo. La clave está en comprender los opuestos y aprender a transmutar una polaridad en otra. 5. El principio del ritmo: todo tiene flujo y reflujo. La vida está hecha de ciclos. Nada es permanente, todo sube y baja, avanza y retrocede. Quien domina el ritmo no está dominado por las mareas de la existencia. 6. El principio de causa y efecto: toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, nada sucede por casualidad. Todo lo que vivimos es el resultado de causas anteriores, visibles o invisibles. Al tomar el control de las causas, nos convertimos en dueños de nuestro destino. 7. El principio de género: el género está en todo. Todo posee los principios masculino y femenino, activos y receptivos, en todos los planos. La creación depende de la unión de estas fuerzas, y la verdadera sabiduría está en equilibrar esas energías dentro de ti.
Parte 8. La alquimia espiritual. Aunque muchos han buscado en las tablas fórmulas para transformar metales, los verdaderos iniciados siempre han sabido, la verdadera alquimia es la transformación del alma. El plomo representa la ignorancia, el ego, la limitación. El oro representa la conciencia elevada, la iluminación, el retorno al origen. Las tablas no enseñan a crear oro físico, crear el oro interno, transmutarse, elevarse, unir el cielo y la tierra dentro de ti mismo. Parte 9. Guardianes del saber perdido. ¿Pero por qué, entonces, este conocimiento estaba oculto? ¿Por qué un saber tan profundo estaba envuelto en símbolos, metáforas y códigos? La respuesta, tal vez, radica en la naturaleza misma del poder. Quien posee ese conocimiento puede usarlo para bien o para mal, y debido a esto, siempre estuvo reservado para los iniciados, aquellos que estaban listos para recibirlo de manera responsable. Diversas órdenes ocultas, como los Rosacruces, los masones, los alquimistas medievales, los cabalistas todos bebieron de la fuente de las tablas, pero el conocimiento nunca desapareció. Simplemente cambió de forma esperando ser redescubierto. Hoy, en plena era digital, esa antigua enseñanza resurge, en libros, videos, estudios y en los corazones de aquellos que aún buscan la verdad. La pregunta que queda es, ¿estás listo para escuchar la llamada? El llamado de Hermes, el llamado de tu yo superior, el llamado de la transformación interior. Porque las tablas esmeralda no son solo un texto antiguo, son un espejo del alma, y al mirarlas tal vez lo que encuentres, sé tú mismo.